Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Hogwarts, mi compañero es Tom. Autor Readiniland 20 Hogwarts, mi compañero es Tom, aquí está. Escritor de fama mundial, experto especial del Ministerio de Magia británico, maestro de defensa contra las artes oscuras, magizoólogo y el desertor más distinguido de Hogwarts. Víctor Scamander. Hoy voy a traer de vuelta a mi viejo amigo a Hogwarts para que ocupe un puesto de profesor. Y ahora, redoble de tambores, por favor, mi legendario compañero. Campeón mundial de caza de ratas. Tom. Tom. Espera, ¿tú también te llamas Tom? ¿Qué rango tienes para compartir nombre conmigo? Voldemort. 29. Capítulo 29, Criaturas mágicas especiales. Y las criaturas mágicas no son fijas ni inmutables. A medida que el entorno del mundo cambia, el clima, los flujos mágicos, la actividad humana, tanto los animales comunes como los mágicos siguen evolucionando. Constantemente aparecen nuevas especies. Así que esas criaturas que mencionaste, Luna, esas que nunca he visto ni oído mencionar, tal vez seas la primera persona en descubrir seres mágicos completamente nuevos que acaban de surgir. La decepción que Luna había sentido antes se desvaneció por completo con las palabras de Víctor. Sus ojos plateados brillaron como la luz de la luna que se abre paso entre las nubes. Ginny, emocionada, agarró el brazo de Luna. Luna. Puede que hayas descubierto criaturas mágicas totalmente nuevas. Ginny siempre había sido algo escéptica respecto a esos seres extraños e invisibles de los que su peculiar amiga no dejaba de hablar, cosas que nadie más podía ver. Pero ahora un magizólogo de fama mundial y profesor de Hogwarts había dicho básicamente, sí, podrían ser reales, y tal vez completamente nuevos. Eso bastó para que pasara de estar escéptica a estar totalmente de acuerdo. Al ver a las dos chicas de primer año prácticamente temblando de emoción, Víctor sonrió y palmeó la hierba que tenía al lado. Ven, siéntate. Ya que estamos hablando de esto, déjame contarte sobre algunas de las criaturas mágicas más especiales de la historia de la magia, las realmente inusuales, y las historias de los magos que se encontraron con ellas. Ginny y Luna se dejaron caer a su lado al instante, inclinándose como si temieran perderse una sola palabra. Víctor les pasó a cada uno, con total naturalidad, un trozo grueso y ennegrecido que parecía tener el tamaño aproximado del antebrazo de un adulto, asado al carbón, despiezado y aún humeante, desprendiendo un aroma increíblemente tentador. Ginny vaciló, observando la misteriosa extremidad que sostenía en su mano. Profesor Víctor, ¿qué es esto exactamente? Luna ya estaba mordisqueando felizmente, completamente despreocupada. Ginny miró a su amiga, luego arrancó valientemente una pequeña tira y se la metió en la boca. Víctor se tragó el trozo de pata de la araña gigante de 8 ojos que había mordido antes de responder, tras una breve pausa. Patas de cangrejo terrestre escocés de concha blanda. Están buenísimas, ¿verdad? En cuanto las chicas oyeron hablar de patas de cangrejo, una criatura de la que nunca habían oído hablar, su vacilación se desvaneció. Se sumergieron con renovado entusiasmo, debatiendo alegremente sobre la textura y el sabor de este misterioso cangrejo terrestre. Víctor anotó mentalmente. Bien, a partir de ahora, el alias oficial de la araña gigante de 8 ojos es cangrejo terrestre escocés de concha blanda. Es hora de actualizar criaturas mágicas en el estómago con una nueva entrada. Las arañas gigantes eran perfectas para ese libro. Una vez que se hubo engullido la última pata de cangrejo, Víctor se aclaró la garganta bajo las miradas expectantes de las chicas. Esta historia proviene de mis viajes por Grecia. Es un relato antiguo, supuestamente de más de 1000 años de antigüedad. Y, supuestamente, uno de los dispositivos mágicos relacionados con el tiempo más famosos, el giratiempo, fue inventado gracias al mago de esta historia. Al oír las palabras giratiempo, ambas chicas se enderezaron, con los ojos muy abiertos.
Todo lo que implicara magia del tiempo sonaba instantáneamente poderoso. Hace 1000 años, existió un mago griego tremendamente poderoso. Su fuerza había alcanzado un nivel insuperable. Para demostrar su singularidad, decidió explorar un campo que ningún mago había dominado por completo: el tiempo mismo. Para sentir y comprender verdaderamente la esencia del tiempo, dedicó años a investigar y finalmente eligió el recipiente perfecto: la arena milenaria de las playas del Egeo. Granos que alguna vez fueron roca sólida, desgastados por incontables siglos de olas y viento, cada uno con el peso de la historia a cuestas. Así que recorrió las costas del Egeo, examinando minuciosamente cada grano de arena. Solo quería a aquellos que hubieran sido testigos de la historia, que se hubieran transformado de piedra a arena a lo largo de milenios. El proceso fue interminable. Después de más de una década, solo había recolectado unos pocos miles de granos aptos. A veces se sentía frustrado, pero mantuvo la paciencia. Al fin y al cabo, estaba investigando algo que casi ningún mago había tocado jamás: la esencia del tiempo. Un día, mientras seguía buscando en la playa, se encontró con una pequeña y extraña serpiente que perseguía sin cesar su propia cola en círculos perfectos. El poderoso mago apenas le dedicó una mirada. Para él, no era más que una serpiente común y corriente, sin poderes mágicos. Así que la apartó de una patada con indiferencia. En el instante en que su pie tocó el suelo, una extraña sensación de entumecimiento le recorrió las nalgas. Tras examinarse, descubrió una pequeña marca de mordedura de aspecto muy antiguo en su nalga. Un conjunto perfecto de diminutos colmillos de serpiente, cicatrizados como si hubieran estado allí durante años. En ese instante, cruzó la mirada con la extraña serpiente a la que acababa de patear. Pero cuando volvió a mirar, por más que usara hechizos de detección o amuletos de rastreo, la serpiente había desaparecido por completo. Se había esfumado sin dejar rastro. Intentó de todo para eliminar la marca de la mordedura. Nada funcionó. Finalmente, sin dar ninguna explicación, ocultó el incidente y siguió adelante. Décadas después, tras reunir finalmente 30.000 granos perfectos, volcó su inmenso poder mágico en la creación de un artefacto alquímico: el reloj de arena del tiempo. Si se le da la vuelta al reloj de arena, el usuario puede retroceder en el tiempo y regresar a cualquier momento que elija. Tras exhaustivas pruebas, el mago utilizó con entusiasmo su creación por primera vez. Mientras se deslizaba por la corriente del tiempo, en el borroso espacio entre los momentos, vislumbró fugazmente a esa misma extraña serpiente, que seguía persiguiendo su propia cola. En ese mismo instante, la serpiente lo vio. Un dolor agudo le atravesó la espalda otra vez. Se giró bruscamente y allí estaba la serpiente, firmemente aferrada a su nalga, con los colmillos clavados. El mago agarró la serpiente y le preguntó: ¿por qué me has mordido? La serpiente lo miró fijamente a los ojos y respondió con calma: porque me pateaste. Así que volví al pasado para morderte en venganza. Aunque el precio fuera que mi propia existencia se disolviera para siempre en el río del tiempo. Víctor hizo una pausa, dejando que el peso del final se asentara. Ginny tenía la boca ligeramente abierta. Luna ladeó la cabeza pensativamente, mientras sus pendientes de zanahoria se balanceaban. En algún lugar del lago, el calamar gigante podría haber estado escuchando. Después de todo, algunas criaturas realmente persiguen su propia cola. Y algunos mordiscos resuenan a través de los siglos. 30. Capítulo 30, Transformación animal. Y con esas últimas palabras, la extraña serpiente se escapó de las manos del poderoso mago. Lo único que quedó fue el mago atónito, y la marca de mordedura, fresca y sangrienta, en su trasero. Para cuando Víctor terminó, las dos pequeñas brujas tenían la boca abierta de pura sorpresa. La venganza de la serpiente a través del tiempo era, sin duda, lo más descabellado que jamás habían oído. Mientras las chicas aún asimilaban la historia, Víctor volvió a meter la mano en el bolsillo. Esta vez sacó un pequeño termo y 4 tazas de té. Sirvió 4 tazas humeantes de té con leche y las repartió. Ginny aceptó la suya automáticamente, dio un pequeño sorbo e inmediatamente se inclinó hacia adelante. ¿Qué sucedió después, profesor? ¿Y después? Bueno, el mago se obsesionó con encontrar a la serpiente que perseguía su propia cola. Usó su reloj de arena del tiempo una y otra vez, viajando en el tiempo en repetidas ocasiones. Pero por muchos saltos que diera, nunca volvió a encontrarse con la serpiente, aquella que había viajado a través de la historia solo para morderle una vez más en venganza. Finalmente, durante uno de esos viajes, el propio mago se perdió en el río del tiempo. Nunca regresó.
El reloj de arena del tiempo que tanto se había esforzado por crear se hizo añicos durante aquel último y fatal viaje. Fragmentos de ella fueron disputados por magos de todo el mundo. La mayor parte de los valiosos granos de arena cargados de historia que había recolectado se desperdiciaron. Solo una pequeña porción se rescató y se transformó en dispositivos más pequeños. Hoy los llamamos giratiempos. Y en todos los años transcurridos desde entonces, nadie que haya estudiado el tiempo con un giratiempo jamás encontró ningún registro de esa extraña serpiente que se persigue la cola en las viejas notas del mago. Víctor terminó de escuchar el relato, levantó su taza y se bebió el resto del té con leche de un solo trago, satisfecho. ¡Guau! Ambas chicas soltaron exactamente el mismo suspiro de asombro al mismo tiempo. Ginny se recuperó primero. Entonces, profesor, ¿podrían las criaturas mágicas que Luna sigue viendo, como las que nadie más puede ver, llevarla a aventuras de viajes en el tiempo o algo así? Víctor rió y se puso de pie, inclinándose para despeinar cariñosamente a ambas chicas. Eso no lo sé. Si esas criaturitas tienen alguna habilidad especial, ustedes dos tendrán que descubrirla. Les dedicó una sonrisa amable pero firme. Muy bien, la hora del cuento después del almuerzo ha terminado oficialmente. Volvamos al castillo. Está bien. Gracias, profesor. Estudiaremos mucho. Los dos alumnos de primer año aceptaron los regalos de despedida de Víctor, una fragante pata de cangrejo cada uno, se despidieron a regañadientes y regresaron al castillo, charlando sin parar sobre la serpiente que había cruzado siglos solo para morderle el trasero a un mago en venganza. Víctor observó sus figuras que se alejaban con una sonrisa cariñosa, y luego se estiró perezosamente. Narles, Snorkax de cuernos arrugados, esa pequeña bruja sí que tiene un don. Lástima que acabara en Ravenclaw. Alguien con esa afinidad por las criaturas mágicas debería estar en Hufflepuff. Se rió entre dientes. Aunque, el aire soñador de Luna encaja a la perfección con Ravenclaw. En fin, es una estudiante de Hogwarts. Da igual si es de Hufflepuff o de Ravenclaw. Sigue siendo una de mis hijas. Tras ese pequeño suspiro de fingido arrepentimiento, Víctor se volvió hacia Tom, que seguía mordisqueando felizmente su pata de cangrejo. Vamos, Tom. Es hora de ir al bosque prohibido, ver cómo están los pequeños, y poner a prueba estas nuevas habilidades mías. Sin decir una palabra más, Víctor se agachó ligeramente y luego se puso de pie de un salto. En el aire, su cuerpo se desdibujó y se retorció. Le brotaron plumas, se le encogieron las extremidades y, en un instante, se convirtió en una elegante golondrina. Le dedicó 2 alegres gorjeos a Tom, y luego se adentró en el denso bosque sin mirar atrás. Tom, que se había girado al oír su nombre, dispuesto a seguirlo, se quedó paralizado a mitad de la masticación. La pata de cangrejo a medio comer se le resbaló de las fauces y cayó sobre la hierba con un suave chapoteo. Se quedó mirando el espacio vacío donde había estado Víctor. Luego, en la diminuta mancha negra que se desvanecía entre los árboles. Se frotó los ojos con incredulidad, 1, 2 veces. Finalmente convencido de que sí, que Víctor se había transformado en pájaro y se había marchado volando, Tom se quedó aún más boquiabierto. No hay tiempo para lamentar el aperitivo perdido. Rebuscó frenéticamente entre su pelaje, sacando martillos, sierras, cinceles, clavos y diversas herramientas de aspecto caricaturesco en medio de un estruendo ensordecedor. Tras unos segundos de golpes y estruendos frenéticos, bang bang clan ping pong, un par de alas flácidas, parecidas a las de un murciélago, aparecieron en sus patas. Tom se los ató y les dio una especie de prueba. Entonces, a toda velocidad, con los brazos en alto, se lanzó por los aires. Los primeros segundos fueron un desastre. Se tambaleaba salvajemente, subiendo y bajando como un abejorro borracho, claramente a segundos de estrellarse de bruces contra el suelo. Pero Tom era, ante todo, adaptable. Unos cuantos aleteos experimentales más, un cambio de ángulo y, de repente, ¡zas! Salió disparado hacia adelante como un cohete, persiguiendo a la golondrina lejana en una perfecta mancha azul grisácea. Víctor, transformado en golondrina, sobrevolaba a baja altura las copas de los árboles a lo largo de la orilla del lago Negro, deslizándose cada vez más hacia el bosque prohibido. A medida que volaba más adentro, el aire cambió. El familiar aroma a tierra húmeda y hojas en descomposición se mezclaba con algo más fresco, vapor de agua limpio y un tenue rastro de luz plateada. Descendió aún más, deslizándose entre la densa bóveda formada por robles y hayas centenarias. La vista se abrió de repente. Un lago escondido, rodeado de imponentes fresnos pálidos que se elevaban hacia el cielo.
El agua no era del verde ni del azul intenso habituales. Era de un plateado increíblemente pálido, casi transparente, como si la luz de la luna se hubiera derretido y vertido en el recipiente. La superficie permanecía lisa como un espejo, reflejando las ramas desnudas y entrelazadas del cielo y alguna que otra nubecita que se desplazaba a la deriva. El cielo y el agua se fundían hasta que era imposible distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. No crecían juncos ni arbustos comunes a lo largo de la orilla. En su lugar, una alfombra de musgo suave y de un tenue brillo plateado se extendía desde la orilla del agua hasta la línea de árboles, como terciopelo extendido por manos invisibles. El aire era fresco, casi frío, pero nunca penetrante. Respirarlo era como aspirar agua fresca de un arroyo directamente a los pulmones. Aquí reinaba el silencio. Ni el canto de los pájaros ni el zumbido de los insectos. Solo un tenue tintineo cristalino, como campanillas de viento hechas de gotitas de vidrio, que surgía de algún lugar profundo del lago. Constante. Etéreo. Aún era por la tarde. La luz del sol se filtraba a través de la espesa vegetación en miles de hilos dorados, descendiendo en diagonal hasta iluminar el agua plateada. El lago ya no parecía un espejo oscuro. Ahora era una lámina de cristal increíblemente fino, que dispersaba la luz del sol en un campo danzante de oro roto. El frío se atenuó bajo los cálidos rayos. Surgieron aromas. Tierra calentada por el sol, corteza húmeda y algo dulce y verde, como menta silvestre o savia fresca. La profunda quietud permanecía, pero ahora una calidez perezosa y viva la inundaba. A lo lejos, uno o dos largos y melodiosos cantos de pájaros flotaban sobre el agua. Más cerca, tal vez, el suave susurro de alas rozando la superficie. El musgo plateado captaba la luz y centelleaba. Cada diminuto filamento parecía absorber el sol, brillando con un suave resplandor sedoso. Víctor dio una vuelta, luego planeó hacia abajo, listo para aterrizar y ver qué nuevos secretos guardaba este lugar para un druida recién convertido. 31. Capítulo 31, Unicornio. Las alas de la golondrina se plegaron cuidadosamente contra su cuerpo. Víctor aterrizó suavemente sobre el parche más espeso de musgo plateado a la orilla del lago. En el instante en que sus diminutas garras tocaron el musgo, la suavidad pareció penetrar directamente en su interior, como si se hundiera en seda fresca. No se apresuró a volver a su forma humana. En cambio, permaneció en forma de golondrina, con sus ojos negros como perlas escudriñando el santuario sagrado y oculto que lo rodeaba. Este era uno de los lugares más recónditos y protegidos del bosque prohibido, el lugar de descanso de la manada de unicornios. La manada no era grande. Solo 13 en total, entre adultos y crías. A lo largo de la orilla, varios unicornios adultos permanecían de pie o recostados en un elegante reposo. Sus pelajes no eran de un blanco puro, sino de un blanco plateado luminoso, como nieve recién caída bañada por la luz de una perla. Bajo los rayos oblicuos del sol que atravesaban la bóveda arbórea, cada pelo parecía estar bordeado por una finísima capa de oro, que irradiaba una calidez suave y fluida. Sus cuerpos eran elegantemente proporcionados. Cuellos largos y arqueados. Extremidades poderosas pero fluidas. Pezuñas que parecían esculpidas en cristal impecable. Pero la verdadera maravilla era el cuerno en espiral que se alzaba de cada frente. Pura luz de luna solidificada. Los cuernos de los adultos medían entre 30 y 60 centímetros de largo, eran de un blanco plateado impecable, con las puntas centelleando como diminutos puntos estrellados, y el asta misma vibraba con un suave y lento resplandor. Sus ojos eran de un profundo color amatista o de un azul celeste cristalino, serenos y sabios más allá de las palabras. Simplemente existían, y el aire a su alrededor se sentía purificado, envuelto en un aura indescriptible de paz y santidad. En comparación con la solemne belleza de los adultos, los potrillos eran puro caos que derretía el corazón. Tenían aproximadamente un tercio del tamaño de los adultos, y sus cuerpos estaban cubiertos de un pelaje suave y esponjoso. Y a diferencia del sagrado color blanco plateado de los adultos, los jóvenes eran de un cálido color dorado pálido, como polluelos recién nacidos o los bordes de las nubes al atardecer. Eran mucho más enérgicos que sus mayores. Una pequeña bolita de pelo dorado intentaba, sin éxito, imitar el elegante andar de su madre, tropezando cada pocos pasos, con sus diminutas pezuñas hundiéndose en el musgo. Otro potrillo la empujó inmediatamente con el hocico. Un segundo después, ambos cayeron al suelo entre risitas, con el pelaje de color dorado pálido salpicado de brillantes fragmentos de musgo. Otro potrillo se había quedado completamente fascinado por su propio reflejo en el lago.
inclinó la cabeza, parpadeó con sus ojos azules, muy abiertos y ligeramente más pálidos, y tocó suavemente el agua con el pequeño y blando bulto de su frente, donde algún día le crecería un cuerno. Las ondas se extendieron. El potrillo retrocedió asustado y, segundos después, volvió a avanzar sigilosamente, incapaz de resistir. Los adultos observaban a sus crías con afecto y tolerancia. De vez en cuando, alguno bajaba la cabeza, rozaba suavemente con el hocico a un potrillo travieso o le lamía el pelaje para acomodárselo. Toda la manada irradiaba armonía, quietud y vitalidad al mismo tiempo. Luz solar, lago plateado, bestias sagradas, jóvenes juguetones, era como adentrarse en un mito viviente. La golondrina de Víctor emitió un suave gorjeo. El sonido no sobresaltó a nadie. El semental más grande, el más alto, el de cuernos más largos, alzó la cabeza. Sus ojos color amatista se fijaron con precisión en el pajarito posado sobre el musgo. En esa mirada no había recelo, solo un reconocimiento silencioso y una cálida bienvenida. Víctor aleteó una vez, planeando para aterrizar en una rama baja de fresno pálido que estaba cerca. Es hora de poner a prueba la habilidad más novedosa e interesante. Se concentró. Su pequeño cuerpo resplandecía, una luz blanco-plateada fluía como mercurio líquido, derritiéndose, estirándose, transformándose. Segundos después, un unicornio en miniatura apareció donde había estado la golondrina. Del tamaño de los potrillos más jóvenes, pero perfectamente proporcionado, con cada detalle idéntico al de los adultos, hasta el cuerno espiral brillante y las pezuñas de cristal. Solo los ojos seguían siendo inconfundiblemente los de Víctor, brillantes de curiosidad y con un toque de picardía. Se miró a sí mismo, dio 2 pasos de prueba, ajustándose al nuevo equilibrio y al campo de visión. Absolutamente fascinante. Alzó la cabeza hacia el rebaño. Esta vez, los ojos del semental líder brillaron con una sorpresa clara e inconfundible. Víctor, convertido en potrillo, alzó la cabeza con orgullo, intentando producir un relincho de unicornio en toda regla. Lo que salió fue un pequeño y ridículo y agudo y ligeramente chirriante. El sonido llamó la atención de 2 de los potrillos dorados que caían. Dejaron de forcejear, abrieron mucho los ojos y se quedaron mirando a ese extraño y pequeño adulto que había aparecido de la nada. Evidentemente, esto rompía todas las reglas de la lógica de los potros. Impulsados por la pura curiosidad, los 2 pequeños se acercaron tambaleándose, olfateando e inspeccionando a Víctor desde todos los ángulos. Se quedó de pie pacientemente, dejando que lo tocaran y se frotaran contra él, disfrutando en silencio de esta extraña y silenciosa comunión. Justo cuando se estaba acostumbrando a la sensación de ser olfateado por bebés unicornios, un grito desgarrador y presa del pánico rasgó el cielo. Todas las cabezas, incluida la de Víctor, se alzaron de golpe. Una caótica bandada de pájaros pequeños acosaba lo que parecía ser un murciélago grande de alas rosadas. El murciélago aleteaba salvajemente, jadeaba y gritaba incoherencias mientras se acercaba tambaleándose. Con un último y errático giro, se estrelló contra las ramas que colgaban sobre el lago. Chapoteó. Cayó al agua plateada de la forma más indigna imaginable, levantando una enorme nube de gotitas brillantes. Al instante, todos los unicornios, tanto adultos como crías, se quedaron inmóviles. 13 pares de ojos luminosos se fijaron en las ondulaciones donde el intruso había desaparecido. Víctor golpeó el hocico con tanta fuerza que produjo un pequeño sonido de casco. Por supuesto. Tom era como un husky reencarnado. No podías dejarlo solo ni 5 minutos sin armar un espectáculo. Con un destello de luz plateada, Víctor volvió a su forma humana. Metió la mano en el bolsillo, sacó un puñado generoso de mezcla de semillas y golosinas para pájaros y la lanzó al cielo hacia la bandada que seguía graznando. Las aves se lanzaron con avidez. En cuestión de segundos, quedaron saciadas y dispersas. Solo entonces una figura empapada y desaliñada salió arrastrándose del lago, agarrando una caña flácida entre los dientes como si fuera camuflaje, con unas alas improvisadas de color rosa colgando hechas jirones. Tom miró a Víctor con unos ojos enormes e inocentes. Como diciendo, ¿qué? Yo también estaba probando el vuelo. Víctor suspiró, y ya estaba buscando su varita para secar al gato que goteaba. En algún lugar del fondo, uno de los potrillos dorados emitió un pequeño y curioso resoplido al recién llegado empapado. La sagrada paz del claro de los unicornios había sido interrumpida oficialmente. Por las leyes de la física de los dibujos animados y un gato muy mojado. 32. Capítulo 32, elección y prueba. Tom salió arrastrándose del lago, todavía temblando por el susto que se había llevado con la bandada de pájaros enfadados.
Dirigió una última mirada cautelosa al rebaño que se alejaba, y luego se estremeció violentamente. Al ver su pelaje empapado y goteando, Tom extendió la mano y, sin dudarlo, se arrancó toda la piel mojada como si se quitara un abrigo empapado. Debajo, piel blanca inmaculada con calzoncillos tipo boxer a cuadros rojos y una pequeña camiseta blanca de tirantes. Escurrió el abrigo de piel como si fuera ropa tendida. El agua del lago brotó de él en una espectacular cascada. Un par de giros más, una sacudida enérgica, y el pelaje volvió a estar seco, esponjoso e impecable. Tom volvió a subirse, tiró de la cola con un tirón firme y, ¡zas! Quedó como nueva. Pero en cuanto se vistió, negó con la cabeza bruscamente. Entonces, ¡zas! Se dio una palmada en la oreja izquierda con la pata abierta. Un pececito salió disparado de su oreja derecha como un corcho de una botella. Incluso logró golpear a Tom en la cara con la cola en pleno vuelo antes de rebotar y caer de nuevo al lago. Víctor observó cómo Tom maldecía al agua con una furia caricaturesca, negó con la cabeza y, ¡zas! Volvió a transformarse en un unicornio en miniatura. Levantó una pezuña y apartó suavemente a un potrillo demasiado entusiasta que intentaba mordisquearle la crin plateada. Este nuevo cuerpo se sentía poderoso. Rápido. La magia interior fluía libremente, aunque requería técnicas de lanzamiento sin varita para dirigirla correctamente. Tras algunos intentos experimentales, Víctor descubrió que también podía canalizar hechizos a través de los órganos mágicos de cualquier criatura en la que se convirtiera. Concentrándose, dejó que una suave luz verde esmeralda brotara en la punta de su pequeño cuerno en espiral. La luz caía sobre el espeso musgo plateado que crecía bajo sus pezuñas. El musgo respondió al instante, creciendo rápidamente y extendiéndose hacia afuera en exuberantes y vibrantes oleadas. Los pequeños unicornios que lo rodeaban jadearon al unísono, con los ojos muy abiertos por el asombro. Se quedaron mirando sus propios cuernos regordetes y luego sacudieron la cabeza con todas sus fuerzas, tratando de imitarlo. Pequeñas chispas de luz blanca parpadeaban en las puntas de sus pequeños cuernos, y eso fue todo. No pasó nada más. Víctor se percató de sus adorables intentos y sintió una chispa de emoción. Ese tenue resplandor blanco era la magia innata de los unicornios. Un don para desterrar la oscuridad, repeler el mal y destrozar maldiciones. Incluso el mago oscuro más poderoso o el artefacto maldito más poderoso sufriría heridas graves, o sería completamente aniquilado, por la embestida a toda potencia de un unicornio adulto imbuido de esa luz purificadora. Intrigado, Víctor se volcó hacia su interior e intentó conectar con ese mismo don innato en su cuerpo prestado. Lo que floreció en la punta de su cuerno no era luz blanca. Era una bruma plateada, arremolinada, suave, inconfundiblemente el comienzo de un encantamiento Patronus. Interrumpió el hechizo antes de que pudiera completarse y luego se rascó la barbilla con una pezuña. Como era de esperar, ahora mismo solo estoy copiando la forma, no la esencia. Para acceder verdaderamente a la magia innata de una criatura mientras está transformada, necesitaría una comprensión más profunda, tanto de los dones únicos del animal como del propio hechizo de transfiguración animal. Por el momento, su dominio aún era básico. Solo podía transformarse en criaturas de tamaño pequeño a mediano, del tamaño de un gato a un perro, y solo si tenía un modelo mental extremadamente detallado de su anatomía. Es hora de pedirle al abuelo que nos envíe los libros de la biblioteca familiar sobre las habilidades mágicas innatas de las criaturas. Y tal vez podrías pedirle de nuevo a la profesora McGonagall que te dé algunas clases particulares avanzadas de transformaciones. Ah, y el profesor Babbling para las runas antiguas. Eso podría ayudar con la teoría más profunda. Absorto en sus pensamientos, Víctor bajó la cabeza distraídamente y comenzó a mordisquear el musgo plateado que tenía debajo. Wow, esta textura. Este sabor. El musgo se derretía en su lengua como la luz de la luna convertida en azúcar helada. Crujiente pero a la vez flexible, con el regusto limpio y fresco del humus de bosque profundo después de la lluvia. La superficie no era resbaladiza en absoluto. Se sentía como el terciopelo más fino acariciado por el rocío. Cada diminuto filamento se resistía suavemente entre sus dientes antes de disolverse, liberando un torrente de jugo plateado y frío que se deslizaba por su garganta como luz de estrellas líquida. Primer sorbo. Casi nada, solo un leve susurro de dulzura, como el agua de deshielo de un glaciar bajo la luz de las estrellas. Luego, mientras masticaba, se fueron desplegando capas.
El tenue aroma a incienso amaderado de antiguos barriles de roble, un soplo de flor de luna fría y, después de tragar, una frescura persistente, parecida a la de la menta, que le despejó los senos nasales sin causarle ninguna sensación de ardor. Era increíblemente limpio, increíblemente vivo. Víctor no pudo evitar tararear de nuevo. La experiencia era demasiado novedosa. Como seres humanos, el disfrute de la comida proviene del sazonado, la cocina, la memoria y las asociaciones. Pero como unicornio, esto era alegría pura y primigenia. Un deleite corporal absoluto en una nutrición perfecta. Cada bocado parecía hacer que la magia dentro de este cuerpo prestado fluyera con más suavidad y calidez. Los músculos bajo el manto plateado vibraban con una fuerza silenciosa. Bajó la cabeza para dar otro bocado, esta vez curvando deliberadamente la lengua alrededor de un solo trozo para saborear la textura aterciopelada. Un jugo plateado manchaba el pelaje blanco en las comisuras de su boca, brillando bajo la luz tamizada. No me extraña que custodien este lugar con tanta ferocidad, pensó Víctor. Este musgo no era solo alimento. Era el sustento de su magia, la purificación de sus almas, el alimento de su luz innata. Podía sentirlo. A medida que la energía se absorbía, una corriente mágica pura y desconocida se formaba dentro del cuerpo de este unicornio. Limpia, brillante y serena. No solo está rico, concluyó en silencio, dando un suave golpecito con la pezuña a la alfombra de musgo. Para un unicornio, esto es básicamente detergente para el alma y fertilizante mágico. No es de extrañar que lo aprecien tanto. La próxima vez debería intentar transformarme en otras criaturas y probar también su comida. Seguro que los sabores y las texturas serían completamente diferentes. Eso va a ser divertido. Mientras seguía pensando, ladeó la cabeza y mordisqueó un arbusto cercano. No está muy bien. Las hojas son demasiado duras, no se pueden masticar. Pero las ramitas, sorprendentemente buenas. Déjame probar este de aquí. 33. Capítulo 33, el hermano pequeño y los gemelos. Mientras Víctor seguía maravillándose del sentido del gusto completamente ajeno del unicornio, Tom, ahora recién secado y esponjoso, se acercó trotando con curiosidad. Rodeó la versión en miniatura del unicornio de Víctor, olfateándola e inspeccionándola desde todos los ángulos con ojos grandes y fascinados. Los pequeños potrillos unicornio que estaban cerca sentían la misma curiosidad por Tom. Lo habían conocido durante el verano, pero era la primera vez que lo veían aterrizar en avión, y estrellarse de forma espectacular. Un potrillo ladeó la cabeza, miró de Tom a Víctor y luego tocó suavemente a Tom con su pequeño y blando cuerno. Tom se giró, confundido. Olfatea, relincha. Miau, miau, miau. Después de una ronda completamente despareja de mímica de gato y caballo, Tom miró al potrillo con incredulidad. Señaló a Víctor, se señaló a sí mismo y luego levantó el pulgar en señal de aprobación. Tras rodear a Víctor una vez más para inspeccionarlo, extendió la mano y comenzó a amasar su propia cara como si fuera masa. Al terminar, adoptó una pose orgullosa y miró expectante a los potrillos. Estallaron en una risa despiadada de bebé unicornio. Tom, furioso, le dio una bofetada en la pierna a Víctor, quien seguía masticando pensativamente corteza de roble y comparando su sabor con el de otra cosa. Víctor se giró, vio la cara de Tom e inmediatamente resopló con tanta fuerza que roció corteza medio masticada directamente sobre los rasgos ya de por sí parecidos a los de un roedor de Tom. Con un simple gesto mágico, una esfera de agua perfecta apareció frente a Tom como un espejo. Tom se quedó mirando su reflejo, que en ese momento lucía una expresión de cara de rata, y se quedó paralizado. Entonces comenzó a amasar frenéticamente de nuevo. Esta vez el resultado fue, claramente parecido al de un conejo. Tras comprobar el espejo de agua, volvió a amasar. Tercer intento, mucho más cerca. Quizás 7/10 partes de unicornio. Desde la perspectiva de Víctor, parecía más bien un burro, pero da igual. Los potrillos, que nunca habían visto nada igual, quedaron impresionados al instante. Empezaron a corretear en círculos entusiasmados alrededor de Tom, tratándolo como a su nuevo hermano mayor y líder indiscutible. Víctor observó cómo Tom, con cara de burro, se integraba sin problemas en la manada de unicornios bebés y simplemente negó con la cabeza con una mezcla de cariño y exasperación. Luego retomó su pausada ruta de degustación. Un bocado de esta planta, un mordisco de aquel arbusto. La luz del sol de la tarde se filtraba cálidamente a través del bosque prohibido.
Víctor, ya saciado y satisfecho, se dirigió hacia el borde del bosque con Tom trotando orgullosamente a su lado, ahora oficialmente adoptado como hermano mayor por toda la manada de potros. Mientras caminaba, Víctor repasó mentalmente los sabores de la tarde y suspiró satisfecho. Ser profesor de una asignatura optativa es realmente el trabajo soñado. Poca carga de trabajo, buen sueldo, excelentes beneficios, respeto, salida temprana, y Hogwarts incluso incluye un tesoro: el bosque prohibido. Una vez que ayudemos a Dumbledore a acabar con Voldemort de una vez por todas, quedarme como profesor aquí no suena nada mal. Impartir algunas clases, ver a los niños hacer travesuras, tomar algo con los compañeros los fines de semana, visitar a los abuelos y luego viajar por el mundo durante las vacaciones de verano e invierno. Ah, hablando de eso, mi hermanito Rolf cumple 11 años este año. Me pregunto cómo le irá en Ilvermorny. Debería pasarme a verlos a él, a mamá y a papá cuando tenga oportunidad. Mis padres son ridículos. En cuanto vieron que mi abuelo y yo abandonábamos Hogwarts, juraron que Rolf jamás pondría un pie allí. Ahora soy profesor en Hogwarts. Conmigo vigilándolo, ¿cómo podría no graduarse? Papá es Auror, mamá trabaja en el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, y aún tienen que ocuparse de la granja. ¡Qué gente tan ocupada! Espero que puedan vigilar a Rolf. Absortos en sus pensamientos, Víctor y Tom llegaron al borde exterior del bosque. De repente, la ceja de Víctor se crispó. Sin girar la cabeza, lanzó una mirada distraída hacia un grupo de arbustos cercanos. Entonces, chasquido. Movió los dedos. En ese mismo instante, Tom se abalanzó como un rayo. Se oyeron dos gritos de sorpresa. Los arbustos se sacudieron violentamente. Un instante después, una única bola humana rodante, dos pelirrojas envueltas en enredaderas por alguna misteriosa magia felina, cayó y aterrizó a los pies de Víctor. ¡Ay! Tom, ayudante de cátedra, tranquilo. Me golpeé la cabeza con una piedra. Oye, George. Quita tu codo de mis costillas. Víctor bajó la mirada hacia la bola de dos cabezas y dos mechones de pelo rojo y lentamente levantó una mano para cubrirse la cara. ¿En serio? Sabía que los Weasley eran una familia numerosa, pero esto era ridículo. Apenas había comenzado el trimestre, un día, y las pequeñas pelirrojas ya aparecían por todas partes. Primero Ron, cuando fue a recoger a Harley. Ahora estos dos. Eso significaba que 4 de los 5 hijos de los Weasley estaban en Hogwarts, en menos de 48 horas. Los gemelos, aún enredados, miraron a Víctor, que se llevaba la mano a la frente con gesto de exasperación, y sonrieron descaradamente. Estimado profesor Víctor. ¿Nos creerías si te dijéramos que nos perdimos? Víctor arqueó una ceja ante sus sonrisas pícaras. Todavía no le dijo a Tom que los desenredara. ¿Perdidos? A propósito o por accidente. Vamos, ¿qué hacen ustedes dos en el bosque prohibido? Oh, querido profesor Víctor. Realmente nos perdimos por accidente. Primer día de clases, qué tiempo tan bonito. Vinimos a visitar a Hagrid. Entonces, me equivoqué un poco. Al verlos terminar las frases del otro en perfecta sincronía, Víctor les dedicó su sonrisa más amable y gentil. No me lo van a decir. Bien. En ese caso, haré que el ayudante de profesor Tom los lleve de vuelta al castillo. Asimismo, hizo una pausa al notar que sus ojos se iluminaban repentinamente al oír la palabra genial. Luego continuó, bajando la voz hasta convertirse en un suave ronroneo demoníaco. Y te dejaré justo delante de la puerta del despacho del profesor Snape. No se preocupen, les prometo que no les escribiré atrapados entrando sin permiso en el bosque prohibido en la frente con un marcador permanente. Los rostros de los gemelos palidecieron al unísono. Los calcetines empapados de melín. ¿Cómo puede existir un castigo tan cruel? ¿Llevar a los dos alborotadores más notorios de Gryffindor directamente a la puerta de Snape, todavía envueltos como un regalo, con su crimen garabateado en la frente? Nada en el mundo podría ser más brutal. Gryffindor se convertiría en Gryffindor el primer día. Y se enfrentarían a una McGonagall furiosa, de edición muy limitada y a nivel nuclear, además de un castigo que duraría prácticamente una eternidad. Los gemelos tragaron saliva al unísono. Víctor simplemente sonrió aún más. Algunas lecciones se aprenden mejor a la fuerza. Y unos gemelos estaban a punto de aprenderlas muy pronto. 34. Capítulo 34, ¿intercambio o no? Profesor Víctor. Por favor, no hagas eso. Vimos al auxiliar docente Tom volando por encima de nosotros. Así que lo seguimos en secreto hasta el bosque prohibido.
Pero cuando Tom fue perseguido por todos esos pájaros, lo perdimos de vista y nos desorientamos por completo. Apenas habíamos encontrado el camino de regreso, y entonces nos atrapaste. Víctor escuchó a los gemelos recitar su explicación en perfecta sincronía, frase tras frase, como si estuvieran contando un secreto. Él asintió con satisfacción. Muy bien. Como ustedes dos han sido tan cooperativos y honestos, no los llevaré directamente al despacho del profesor Snape. Los gemelos dejaron escapar enormes suspiros de alivio. Pero antes de que pudieran relajarse por completo, la voz de Víctor continuó con calma. Entonces, Gryffindor pierde 40 puntos. Oh. Los calzoncillos floreados de Melín. 2. El alivio de los gemelos se desvaneció al instante. Dejaron escapar 2 aullidos de desesperación. 40 puntos el primer día. McGonagall los iba a tener bajo la lupa durante el resto del trimestre. Ignorando sus lamentos, Víctor movió la muñeca. Tom soltó inmediatamente la bola humana envuelta en enredaderas. Los gemelos cayeron libres, se pusieron de pie de un salto y enseguida se olvidaron por completo de su castigo. Se miraron el uno al otro con asombro boquiabierto, y luego miraron a Tom, que parecía muy engreído. Eso fue genial. Soy Tom, ayudante de cátedra. Yo soy Fred, él es George. No, yo soy Fred. Él es George. Tom observó a los gemelos dar vueltas en círculos discutiendo sobre quién era quién. Al principio, podía seguirles la pista. Pero tras unas cuantas vueltas vertiginosas, su cabeza dio vueltas como una peonza, vio estrellas alrededor de sus ojos y se desplomó dramáticamente sobre la hierba. Un segundo después, se incorporó perfectamente bien e inmediatamente les dio un fuerte zarpazo en la frente a cada uno de los gemelos. 2 enormes bultos puntiagudos brotaron instantáneamente en las cabezas de Fred y George. Tom rebuscó en el pelaje cerca de su cola, sacó una pequeña botella que brillaba con una luz dorada y la descorchó. Y 2 nubes doradas y brillantes se alejaron flotando. Con un estilo teatral, hurgó y hurgó en las nubes, para luego clavarlas directamente en los enormes bultos de la frente de los gemelos. Las nubes se transformaron instantáneamente en 2 perfectas y brillantes etiquetas doradas con nombres. Fred Jorge Oye. Esto es genial. Los gemelos miraron bizcos los nombres brillantes que flotaban sobre las cabezas del otro y estallaron en gritos de alegría. Extendieron la mano para tocar las nubes doradas. Y de inmediato lanzó un grito de dolor. ¿Por qué sus dedos no tocaron la niebla mágica? Se encontraron con los bultos muy sólidos, muy tiernos y muy puntiagudos que Tom les acababa de dar. Tom soltó una carcajada sin pizca de vergüenza. Pero los gemelos se recuperaron rápidamente. Sus ojos se fijaron en el frasco de poción que aún brillaba en la pata de Tom. Oh, nuestro guapo y brillante ayudante de cátedra, Tom. ¿Sería posible que nos vendieras esa poción? Te cambiamos nuestros propios prototipos de bromas hechas a mano. Sin esperar respuesta, comenzaron a sacar artilugios de todos los bolsillos y pliegues de sus túnicas. Polvos para estornudar, frisbees con colmillos, varitas mágicas, detonadores de señuelo, de todo. Se lanzaron a una vertiginosa presentación de ventas, uno terminando las frases del otro, haciendo gala de efectos de sonido y efectos dramáticos. Los ojos de Tom brillaban cada vez más con cada juguete nuevo. Estas cosas parecían increíblemente divertidas. Estaba a punto de entregar la botella cuando, la tos educada de Víctor sonó justo al lado de su oído. Tom se quedó paralizado a mitad del movimiento. Recordaba la clara advertencia de Víctor. No les des tus pociones caseras a los estudiantes. Si te pillo, despídete para siempre de tu paga. Tom dejó escapar un largo y trágico suspiro, y volvió a guardar la botella dorada entre su pelaje. Entonces, con una expresión como si se estuviera desprendiendo de su propia alma, sacó una pequeña cartera, rebuscó tristemente en su interior y finalmente extrajo 10 galeones relucientes. Se los ofreció a los gemelos. No se movieron. Tom apretó los dientes, volvió a meter la mano, sacó otros 10 galeones y les metió los 20 en las manos. Luego, recogió todos los artilugios para bromas y prototipos de caramelos que llevaba en el brazo, los abrazó contra su pecho como si fueran un tesoro y sonrió radiante. Víctor ignoró por completo la transacción a 3 bandas. Sacó a los gemelos del bosque y se dirigió directamente al gran salón con Tom trotando alegremente a su lado. Detrás de ellos, Fred y George permanecían inmóviles, cada uno aferrado a 10 galeones relucientes y mirando fijamente las espaldas de Víctor y Tom que se alejaban. Oye, Fred, ¿esto es real? ¿Por qué me pellizcaste, Fred? ¿Te duele? Claro que duele. Pruébalo tú mismo.
Ay, tranquilo, George, eso duele de verdad. Tras su habitual ronda de insultos mutuos, los gemelos miraron los 20 galeones en total y sonrieron como si acabaran de robar en Gringos. 20 galeones de oro macizo. Eso nos durará muchísimo tiempo. El ayudante de cátedra Tom es una leyenda. Que Merlín bendiga su alma peluda. Aún luciendo sus brillantes placas doradas con sus nombres, los gemelos prácticamente regresaron dando saltitos hacia el castillo, ya tramando algo. Fred, ese Tom es increíble. Sí, George, nos hizo una bola y nos dio unos bultos enormes. Tenemos que inventar algunos productos nuevos e increíbles y vendérselos. Absolutamente. Y tenemos que averiguar cómo funcionan estos nombres flotantes, son geniales. Oye Fred, ¿crees que todavía podemos escaparnos por la noche con estos nombres brillantes en nuestras cabezas? ¿De qué hay que tener miedo? Nuevo desafío. Para cuando llegaron al gran salón, rebosantes de emoción y con 20 galeones más en el bolsillo, se habían olvidado por completo de la deducción de 40 puntos. Hasta que cruzaron las puertas. Sus sonrisas se desvanecieron al instante. La profesora McGonagall estaba de pie justo delante de ellos, con el rostro amoratado y los ojos llameantes. A su lado, un furioso Perky. Y detrás de ellos, el reloj de arena de Gryffindor, notablemente, dolorosamente más ligero. Los gemelos cruzaron miradas. Ambos vieron exactamente las mismas 3 palabras reflejadas en la mirada del otro. Estamos jodidos. McGonagall se quedó mirando a los 2 desastres pelirrojos que tenía delante. Sonrisas congeladas, enormes bultos puntiagudos en la frente y brillantes etiquetas doradas con los nombres Fred y George flotando sobre cada uno. De alguna manera, su furia logró aumentar un escalón más. Castigo. Inmediato y prolongado. El primer día de clase ya le has costado 40 puntos a Gryffindor. Duplicarás tus contribuciones académicas a la casa, y solo entonces terminará tu castigo. Los gemelos tragaron saliva al unísono. Detrás de ellos, Tom probablemente seguía acurrucado con su nuevo arsenal de bromas. ¿Y Víctor? Él ya estaba sentado en la mesa del personal, disfrutando tranquilamente de la cena. Algunos días eran realmente perfectos para ser profesor. 35. Capítulo 35, poción nada mala, Gryffindor gana 10 puntos al día siguiente. Arley estaba sentada en el aula de pociones, que estaba un poco fría, escuchando a medias mientras charlaba distraídamente con Ron. Ron estaba repitiendo otra historia legendaria sobre el profesor Víctor que había oído de los Hufflepuff. Arley no pudo evitar sentir una punzada de admiración. Mientras tanto, Hermione estaba absorta en un enorme tomo, leyendo con gran concentración. De vez en cuando, ella lo interrumpía para corregir alguno de los detalles más exagerados que decía Ron. Lo cual, por supuesto, provocó que Ron replicara indignado. Y en cada ocasión, Hermione desmantelaba sus protestas con una lógica tranquila, basada en citas de los libros, hasta dejarlo sin palabras y con la cara roja. Mientras escuchaba a sus 2 mejores amigas discutir, Arley empezó a divagar. Quizás Tom tenía razón. Las chicas realmente eran simpáticas. En tan solo un día, ya había notado el cambio en la forma en que todos la trataban, tanto profesores como estudiantes. Por ejemplo, Malfoy. En ese momento estaba al frente, alardeando ante Crabbe y Goyle sobre una vaga conexión familiar con el profesor Víctor. Esta mañana, en el pasillo después del desayuno, le lanzó su habitual mirada fulminante al cruzarse con él. Pero por una vez, nada. Sin comentarios burlones. Sin insultos arrastrados. Ella caminó junto a Ron unos pasos antes de echar una mirada hacia atrás. Malfoy simplemente estaba allí de pie, con el rostro contraído en una evidente expresión de conflicto, como si no pudiera decidir si hablar o no. Aún más impactante había sido Snape. Anoche, arrastró los pies hasta la sala de castigo, preparándose mentalmente para el habitual torrente de veneno en el momento en que cruzara la puerta de la oficina. Pero llevaba muchísimo tiempo parada en la puerta, y nada. Sin comentarios hirientes. Sin burlas. ¿Y el castigo en sí? Nada de los trabajos repugnantes para los que se había preparado. Nada de raspar la mucosidad de gusanos Flover, ni de diseccionar sapos. En cambio, Snape le pidió que preparara rocío lunar fresco, un procedimiento perfectamente normal para la elaboración de ingredientes para pociones. Incluso corregía su técnica de vez en cuando, explicándole la forma correcta de cortar, remover o triturar. Su tono seguía siendo frío, salpicado de vez en cuando de pullas sarcásticas. Pero la antigua hostilidad personal, esa extraña malicia dirigida, había desaparecido.
Lo más extraño de todo es que, escondida en algún lugar de sus instrucciones precisas y serias, Arley creyó percibir un leve rastro de culpa. Bajo la tutela de este nuevo Snape, casi irreconocible, ella empezó a disfrutar del trabajo. Al final del castigo, se preguntaba, quizás, posiblemente, que tal vez, después de todo, le gustaran las pociones. Al observar a Snape, que estudiaba atentamente el tubo de ensayo con la poción que Tom le había entregado el día anterior, Arley finalmente pudo comprender a qué se refería con el atractivo del tema. Sus ojos estaban fijos, casi reverentes. Al escuchar a Ron contar, por tercera vez, la carta de su hermano sobre cómo Victor y Tom se unieron para someter a un dragón en Rumanía, Arley pensó. Quizás preparar pociones también podría ser interesante, si Snape no me señala hoy, tal vez lo intente. Silencio. Justo cuando Ron alcanzaba el clímax dramático, agitando los brazos, Snape irrumpió en la habitación como un murciélago gigante, con la túnica ondeando al viento. En el instante en que su voz resonó en el aire, el aula quedó en un silencio sepulcral. Incluso Ron, a mitad de la frase, cerró la boca de golpe, con el rostro enrojecido y la cabeza agachada para evitar la mirada fulminante de Snape. Snape permanecía de pie al frente, recorriendo la habitación con la mirada como un halcón. Cuando su mirada se posó en Arley, ella se sobresaltó instintivamente, luego enderezó la espalda, tratando de parecer alerta y atenta. Pero el esperado Potter, ¿por qué no estás sentado correctamente? 5 puntos menos para Gryffindor. Nunca llegó. La mirada penetrante y oscura se detuvo en ella solo un instante antes de posarse en Ron, cuyo rostro ahora resplandecía de vergüenza. Parece que al señor Weasley le gusta contar historias. Por interrumpir mi clase con tu ruido, 2 puntos menos para Gryffindor. El rubor de Ron se intensificó hasta alcanzar un tono alarmante. Arley pensó, vale, esta vez sí que es ira. Tras perder 2 puntos más de Gryffindor, Snape les recordó a todos quién gobernaba esta mazmorra. Luego, comenzó directamente con la lección. Después de unas vacaciones de verano completas, solo puedo suponer que vuestros cerebros del tamaño de un troll se han vaciado por completo. Observen cómo preparo una sencilla poción para la sarna. Si alguno de ustedes arruina la suya después, HMPH. Esos 2 suaves y ominosos HMPHS provocaron un escalofrío colectivo en los Gryffindor. Incluso algunos Slytherin parecían incómodos. Nadie dudó ni por un segundo de que Snape les obligaría alegremente a probar su propio brebaje fallido. Al instante, todos los estudiantes, incluido Arley, prestaron toda su atención. Observaban, absortos, cómo Snape demostraba la preparación de la poción más sencilla contra la sarna con una precisión fluida y elegante. Arley se encontró inclinándose hacia adelante, acompasando inconscientemente su respiración a los movimientos de él. Quizás se debió a las instrucciones que le dimos al paciente anoche. Quizás fue la ausencia de hostilidad hoy. Fuera lo que fuese, estaba hipnotizada. Ella estudiaba cada movimiento de su cuchillo, cada movimiento medido, comparándolo en silencio con lo que él le había enseñado la noche anterior. Cuando Snape finalmente levantó el caldero del fuego, añadió 2 púas de puercoespín, removió 5 vueltas en el sentido de las agujas del reloj con su varita y terminó con un elegante toque final, Arley dejó escapar un largo y silencioso suspiro. Se quedó mirando el suave humo rosado que se elevaba en espiral de la poción perfecta de Snape. Luego, bajó a sus propios ingredientes. Por primera vez, un pequeño pensamiento cruzó por mi mente. Quizás preparar pociones no sea tan difícil después de todo. Con eso en mente, cuando Snape dio la orden, Arley comenzó. Cogió su cuchillo y, sin pensarlo, empezó a imitar los movimientos exactos de Snape durante la demostración. Corta aquí. Tritura allá. Añade en el orden preciso. Cuando finalmente salió humo rosa del caldero de ella y Ron, y la poción en su interior brilló con un azul celeste claro, Arley se quedó paralizada. Ella se quedó mirando. ¿De verdad, hicimos esto? Mientras ella y Ron seguían boquiabiertos ante su inesperada y perfecta bebida, una voz baja y tranquila habló desde justo detrás de ellos. No está mal el trabajo con la poción. Gryffindor gana 10 puntos. Toda la mazmorra quedó en silencio, salvo por el suave burbujeo de los calderos. Todas las cabezas se giraron. Todos abrieron los ojos con incredulidad. Se quedaron mirando atónitos a Arley y Ron. Y Snape, que estaba de pie detrás de ellos, observando con calma su caldero. En ese instante congelado, el mismo pensamiento resonó en la mente de todos los presentes en la sala. Todos vamos a morir. Porque acababan de escuchar lo imposible. Snape. Dio. Gryffindor.
Agujas. Era evidente que el mundo se estaba acabando. 36. Capítulo 36, el verdadero peligro. En el instante en que sonó la campana y las ondeantes túnicas de Snape desaparecieron tras la puerta de la mazmorra, el aula de pociones estalló. Los estudiantes salieron en tropel como si hubieran sido liberados de Azkaban. La noticia, que lo cambió todo, Snape le dio 10 puntos a Gryffindor, se extendió por Hogwarts más rápido que un rayo de fuego. Lo que significó que el ya famoso niño que sobrevivió, ahora niña que sobrevivió, se convirtiera de repente en un espectáculo aún mayor. Todos los estudiantes que se cruzaban con Arley en el pasillo se detenían a mirarla fijamente. Abiertamente. Intensamente. Le daba escalofríos. Al oír el rumor, los profesores asintieron en su mayoría con aire de comprensión, seguido de suspiros silenciosos y de pesar. Víctor escuchó la historia en medio del murmullo de la hora del almuerzo en el gran comedor. Él simplemente arqueó una ceja y dejó escapar un suave suspiro. Conocía demasiado bien la turbulenta historia entre los merodeadores y Snape. Al fin y al cabo, cuando Víctor estaba en Hogwarts, Snape y los demás se habían graduado hacía tan solo 5 o 6 años. Sus hazañas bélicas los habían convertido en leyendas del mundo mágico. Y ahora, a juzgar por la actuación de Arley en pociones hoy, no se había limitado a heredar el talento para volar de James Potter. También había heredado el don casi aterrador de Lily Evans para las pociones. Con un poco de esfuerzo genuino, ya estaba produciendo un trabajo muy superior a la media. Entonces Víctor se quedó paralizado a mitad de su pensamiento. Esperar. Snape no, accidentalmente le echaría algo extra al antídoto de Arley, ¿verdad? ¿Algo que pudiera hacer que el cambio de género fuera permanente? No. Seguro que no. Snape no es tan retorcido. Bien. Como sea. Que Dumbledore se encargue de ese problema. Víctor se encogió de hombros mentalmente, apartando la preocupación. Tarareando alegremente, cogió su maleta, le dio una palmadita a Tom y se dirigió al aula de protección de criaturas mágicas. En el instante en que entró, decenas de ojos se clavaron en él. Como era de esperar, la mayoría centró su atención en la maleta. Víctor se encontró con las miradas ansiosas de los alumnos de séptimo año y sonrió. Parece que todos están listos. ¿A qué esperamos? Él accionó los pestillos. La maleta se abrió de golpe. Una potente succión rugió. Entre un coro de gritos de júbilo, todos los alumnos de séptimo curso, y Víctor y Tom, desaparecieron del aula. Caían como albóndigas del cielo, por encima de la densa vegetación de la selva. Largas lianas serpenteantes se alzaron para atraparlos, bajando suavemente a cada estudiante hasta el blando suelo del bosque. Una vez que todos se sintieron cómodos, los alumnos de séptimo año contemplaron con asombro el frondoso y majestuoso bosque. Víctor y Tom aparecieron frente a ellos con un gesto desenfadado. Chasqueó los dedos para llamar su atención y luego sonrió. Estoy seguro de que los alumnos de cuarto año ya han oído hablar de los viejos tiempos de esta clase, así que no los aburriré con la lección de historia otra vez. Si tienes curiosidad, pide prestado en la biblioteca el libro Una historia del mundo mágico. Lo abarca todo. Estáis en séptimo curso. La mayoría ya tenéis planes para después de la graduación. Bueno, levanten la mano rápidamente. ¿Quién de aquí quiere una vida llena de aventuras? Que la levanten bien alto. La respuesta fue inmediata. Las manos se alzaron como banderas en medio de una tormenta. Casi toda la clase. Víctor no se sorprendió. Dado el estilo de enseñanza notoriamente alocado de Kettleburn, cualquiera que hubiera elegido la asignatura optativa de protección de criaturas mágicas de nivel éxtasis ya estaba contagiado por la pasión por la aventura. Excelente. Parece que tenemos una sala llena de espíritus libres. Ahora bien, hablemos del tipo de problemas con los que realmente te toparás ahí fuera, y de los hechizos y trucos que te mantendrán con vida. Toda la clase se enderezó. Sus ojos se iluminaron. Habían oído hablar de las lecciones de observación de criaturas que impartían los alumnos de cuarto año. Pero en comparación con las aventuras de Kettleburn en el bosque prohibido, aquellas sonaban inofensivas. Hoy habían venido principalmente con la esperanza de ver la legendaria maleta y algunas bestias raras. Pero conocimientos reales de supervivencia en el campo, de un mago que había pasado años viajando por el mundo, luchando contra cazadores furtivos y estudiando criaturas en estado salvaje. Ahora estaban enganchados. Al ver su hambre, Víctor se lanzó de inmediato. Primera pregunta. En tu opinión, ¿cuál es la criatura mágica más peligrosa que probablemente te encuentres en la naturaleza? Vamos, dilo en voz alta. Dragón. Esfinge. Serpiente de mar.
Cerbero. Pájaro del trueno. Las respuestas llegaron rápidamente, cada una más impactante y aterradora que la anterior. Todas con niveles de peligro iniciales de XXXX o XXXXX. Víctor asintió, sonriendo como si estuviera viendo a su yo más joven. Buenas respuestas. Se nota que te has informado bien sobre los autores más importantes. Ahora, todos de pie. Varitas fuera. Nadie lo cuestionó. Se levantaron, extendieron la mano para coger sus varitas, y se oyeron varios gritos de sorpresa. Algunos chicos se pusieron rojos como un tomate y se subieron los pantalones frenéticamente. Porque sus varitas, junto con cinturones, hebillas, horquillas para el pelo, monedas sueltas, todo lo que brillaba, habían desaparecido misteriosamente. Muy bien, ven a recoger tus pertenencias, exclamó Víctor alegremente. Sujetaba a un Niffler con aspecto muy culpable por la pata trasera, sacudiéndolo de arriba abajo como si fuera un salero. Varitas, hebillas de cinturón, botones brillantes, horquillas para el pelo. De la bolsa del Niffler salía todo a borbotones. Los estudiantes se abalanzaron hacia adelante, arrebatando sus pertenencias con una prisa avergonzada. Víctor los observaba con una sonrisa. Esa, precisamente, fue tu primera lección de verdad. En la naturaleza, lo que te mata no suele ser el monstruo XXXXX del que lees en los libros. Casi nunca te toparás con uno de esos. Lo que realmente asusta a los aventureros es el Niffler escondido entre los arbustos, observando cada detalle brillante de tu cuerpo. El Bogart acecha en las sombras, esperando el momento de saltar y asustarte de muerte. El pantano acecha en el lodo, listo para morderte el tobillo. Los Nifflers te robarán sigilosamente hasta dejarte sin nada. Pociones, oro, herramientas, todo. Cada año mueren más magos y muggles por insuficiencia cardíaca provocada por sustos repentinos de Bogarts que por ataques reales de XXXXX. ¿Y la mordedura de un Swampus? Las bacterias en su boca no son ninguna broma. Si no se limpia inmediatamente, puede provocar una amputación o la muerte. Víctor aplaudió. Bien. Ahora practiquemos cómo afrontar precisamente este tipo de amenazas cotidianas. Los chicos por aquí. Las chicas por allá. Los alumnos de séptimo curso se movían con rapidez, ya rebosantes de expectación. Esta iba a ser una lección muy interesante. 37. Capítulo 37, lanzador de varitas y snidgets dorados. Cuando sonó la campana que anunciaba el final de la clase, los alumnos de séptimo año parecían recién salidos de un pantano. Las túnicas embarradas, el pelo lleno de ramitas y hojas, y la cara manchada de tierra. Pero el cansancio no pudo ocultar las sonrisas maníacas que se dibujaban en el rostro de cada uno de ellos. Hace apenas unos instantes, bajo la dirección del profesor Víctor, los habían dividido en dos grupos y los habían lanzado directamente a simulaciones de emergencias reales en la naturaleza. A pesar de sus advertencias previas, acabaron completamente destrozados. Los Nifflers robando todo lo brillante que poseían. Bogarts que saltan para dar sustos repentinos a quemarropa. Gritos escalofriantes, como de Banshee, provenientes de criaturas invisibles que les hacían zumbar los oídos. Los capas gastan bromas casi tan malas como las de Peeves. Los gorros rojos se reían maniáticamente mientras intentaban atraerlos a rincones oscuros. Y luego las pequeñas molestias. Billywicks zumbando a su alrededor, Waraxports mareándolos, insectos brillantes que explotaban en una luz deslumbrante, hadas enredándoles el pelo, ilusiones parecidas a las de las Veela que casi hicieron que algunos de ellos cayeran directamente en arenas movedizas. Pero lo peor de todo, Tomás. El ayudante de cátedra Tom, armado con un suministro interminable de artilugios extraños y una alegría desmedida, aparece de la nada con todos los disfraces posibles, a veces como una roca, a veces como una moneda sospechosamente brillante, a veces simplemente como él mismo, aterrorizándolos con física de dibujos animados y una sincronización cómica perfecta. Al final, habían sentido de verdad lo que Víctor quería decir con verdadera aventura. Pero la mejor parte. Al finalizar, cada uno de ellos recibió un pequeño y elegante brazalete alquímico. Un lanzador de varitas que se acopla a la muñeca. Con solo mover el dedo, la varita sale disparada hacia tu mano al instante. Sistema de sujeción anti-invocación integrado para que no pueda ser arrebatado. Además, Víctor aprendió una técnica de invocación basada en gestos de la escuela africana Ouagadougou. Y ranuras rúnicas en blanco para grabar hechizos de emergencia de un solo uso. Maldición de nudos, maldición de tropiezo, lo que necesites en un apuro. Toda la clase estaba obsesionada.
Pasaron los últimos 10 minutos de clase moviendo obsesivamente sus varitas hacia adentro y hacia afuera, una y otra vez, sonriendo como locos. Al verlos, Víctor no pudo evitar sonreír. Recordaba haberle rogado al abuelo Newt que le hiciera exactamente el mismo aparato años atrás, y haber reaccionado exactamente de la misma manera. Mecánicas de hoja oculta al estilo Assassin's Creed, pero para varitas. Sigue siendo una de las cosas más geniales que poseía. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Hemos abordado los pequeños y sutiles peligros que, en realidad, acaban con la vida de los aventureros en la naturaleza. De tarea. Escribe un ensayo. Analiza otras amenazas comunes, aunque pequeñas, a las que podrías enfrentarte. Sin límite de palabras. Simplemente, que tenga sentido. Además, para la próxima clase, cada uno de ustedes deberá encontrar y dominar al menos 3 hechizos diseñados específicamente para contrarrestar a las criaturas que hemos visto hoy. Clase terminada. Con un gesto casual de su varita, Víctor abrió la maleta. El aula reapareció a su alrededor en una ráfaga de aire. Recogió sus cosas, le dio una palmadita a Tom. Tom seguía observando a los estudiantes con una mirada muy sospechosa, y salió caminando sin mirar atrás. Los alumnos de séptimo año parpadearon, aún medio aturdidos por el repentino cambio de ambiente. ¿Acaso el profesor Víctor salió corriendo de aquí como si tuviera algo mejor que hacer? El pensamiento duró unos 3 segundos. Entonces, todo el grupo estalló en un murmullo animado y corrió hacia sus salas comunes. Estaban deseando presumir. Para exagerar, solo un poco, la valentía con la que habían combatido a monstruos imaginarios. Pero lo más importante, presumir de sus flamantes lanzadores de varitas ante todos los estudiantes que no habían cursado la asignatura optativa de nivel éxtasis. Ya estaban planeando las revelaciones más impactantes. De vuelta en sus aposentos, Víctor se hundió en el gran sillón junto a la ventana. La cálida luz del sol de la tarde lo bañaba. Cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro de satisfacción. Tom apareció inmediatamente a su lado, con los ojos brillantes, la cola meneándose y luciendo la expresión de buen chico más falsa y transparente que se pueda imaginar. Víctor entreabrió un ojo. Ni siquiera empieces. Movió la muñeca con pereza. La sonrisa esperanzadora de Tom se congeló. Tras 7 años de colaboración, Víctor podía interpretar cada uno de los gestos del gato. Bien. Te portaste bien en clase hoy. Ve a darle un buen escarmiento a Peeves o algo así. El rostro de Tom se iluminó como un fuego artificial. Apenas pudo contener su aullido de victoria, se arrastró hasta la puerta con patas silenciosas y la abrió con cuidado. Y en el instante en que se cerró tras él, una mancha azul grisácea se precipitó por el pasillo como una bala de cañón. Víctor soltó una risita, se estiró y finalmente se incorporó correctamente. Extendió la mano hacia la maleta que estaba a sus pies, abrió los pestillos y se inclinó hasta la mitad dentro, rebuscando en un espacio invisible como si fuera un armario sin fondo. Un minuto después, apareció sosteniendo algo delicado. Un diminuto nido de pájaro tejido con anchas hojas verdes y finas fibras vegetales. Silbó suavemente. Un largo zarcillo de la enredadera serpiente de Red se deslizaba desde donde había estado camuflada contra la pared exterior, imitando la hiedra común. Víctor colgó con cuidado el pequeño nido de una de sus ramas. Luego extendió la mano y golpeó suavemente la puerta de hojas con la punta del dedo. Un instante después, asomó una cabecita dorada y esponjosa, cautelosa y curiosa. 2 ojos de color rojo rubí parpadearon mirando a Víctor. En el instante en que lo reconocieron, la pequeña criatura dejó escapar un trino de alegría y salió disparada como una flecha dorada, aterrizando en el hombro de Víctor. Le siguieron 3 más, 2 ligeramente más pequeños, uno notablemente más diminuto, 4 rayas doradas que salieron disparadas del nido y reclamaron sus lugares. Hombros, cabeza, incluso uno posado felizmente en su dedo. Víctor rió en voz baja, rascándoles la barbilla a la pareja de Golden Eagles adultos que ya estaban quejándose con gorjeos de que los bebés ya no le hacían caso. Sacó una pequeña bolsa de cecina de insectos mágicos, un premio del sorteo del sistema, sorprendentemente sabrosa, incluso para los humanos. Los 3 polluelos revoltosos inmediatamente comenzaron a piar y a picotear las golosinas que tenía en la cabeza. Víctor tranquilizó a los padres con caricias adicionales y promesas de raciones dobles más tarde. Luego, miró a los bebés con una expresión severa, pero cariñosa. Quédate en la habitación. No salgas volando al castillo.
Los polluelos piaron inocentemente, e inmediatamente comenzaron a revolotear por la oficina en estelas doradas, persiguiéndose unos a otros. Víctor suspiró. Igual que siempre. Aún sonriendo, se recostó en la silla, abrió un cuaderno y comenzó a dibujar runas para la próxima mejora del lanzador de varitas. Afuera, el sol seguía entrando a raudales por la ventana. En el interior, 3 manchas doradas revoloteaban alegremente por la habitación. Y en algún lugar del pasillo, Tom probablemente ya estaba causando un gran revuelo con Peeves. En definitiva, un día bastante bueno. 38. Capítulo 38, Criaturas mágicas y runas antiguas. El Snailhead dorado es un pájaro pequeño de extraordinaria belleza. Su cuerpo entero luce redondo y esponjoso, junto con esos ojos rojo rubí que lo hacen irresistiblemente adorable. Para Víctor, se parecía a un carbonero colilargo del norte cuyas plumas hubieran sido teñidas de un dorado brillante. Aunque el Ministerio de Magia clasifica al Golden Snailhead como una criatura mágica con clasificación 4X, en realidad no es peligroso. De hecho, es completamente inofensivo. La alta calificación existe únicamente por motivos de protección. En el siglo XII, la caza de Snailheads era un deporte mágico increíblemente popular, uno de los predecesores directos del Quidditch. Los magos competían en escobas voladoras para ver quién atrapaba primero al ágil y astuto pajarito. El ganador recibía un saco de 150 galeones. Lamentablemente, los Golden Snailheads son extremadamente frágiles. La mayoría murió aplastada en el momento en que fueron capturadas. Tras casi un siglo de protestas, el alquimista Bowman Urich, que vivía en Godric's Hollow, inventó la Snitch dorada como sustituto. A partir de entonces, el deporte de perseguir una pelota dorada voladora en escobas se incorporó al Quidditch. La tradición de otorgar 150 galeones a quien atrapara al Snailhead también perduró, transformándose en los 150 puntos y la captura que ponía fin al juego para el buscador. Lo que convertía al Golden Snailhead en un objetivo viable para las persecuciones con escobas era su agilidad y velocidad sin parangón entre las criaturas mágicas. Esas alas, cómicamente cortas y aparentemente desiguales, son en realidad increíblemente fuertes y flexibles. Permiten que el Snailhead realice giros de casi 90 grados a toda velocidad. Además, los Golden Snailheads pueden mimetizarse intermitentemente con su entorno para evitar ser capturados. Sin práctica regular, esta capacidad de camuflaje sigue siendo inestable. La razón por la que Víctor había convocado a esta pareja reproductora hoy se debía a que el Golden Snailhead era su primer objetivo oficial para dominar la transfiguración animal. En los lugares donde la aparición era imposible, transformarse en un Snailhead para moverse rápidamente o escapar sería una ventaja insuperable. Colocó con cuidado los 2 objetos sobre su regazo. Alzando su varita, Víctor comenzó a trazar runas antiguas en el aire. Manifiesto rúnico. Con un último toque, las runas brillantes se hundieron en los cuerpos de los Snailheads. Una energía mágica dorada, que hacía juego con el brillante color de sus plumas, se elevó sobre ellos, retorciéndose y enroscándose. En cuestión de segundos, se transformó en una secuencia deslumbrante y de una complejidad asombrosa de runas antiguas flotando en el aire. Este era el hechizo que Víctor había encontrado en el libro que le envió el abuelo Newt. Un amuleto moderno combinado con runas antiguas que podía manifestar externamente las habilidades innatas de una criatura mágica en forma rúnica. En comparación con el antiguo y brutal método de diseccionar criaturas para estudiar sus linajes y órganos mágicos, este hechizo fue mucho más suave. Incluso ayudó a la criatura a practicar y fortalecer su propia magia innata. Por supuesto, el hechizo no fue perfecto. Casi nunca revelaba la estructura completa de una habilidad innata al primer intento. La mayoría de las manifestaciones fueron fragmentarias, secuencias incompletas. Mapear por completo incluso la magia innata más simple a menudo requería cientos o miles de lanzamientos y grabaciones. La dificultad del casting también fue alta. Exigía un conocimiento sólido de las runas antiguas, precisión avanzada en el lanzamiento de hechizos, y, lo más importante, la confianza absoluta de la criatura sobre la que se lanzaba el hechizo. El animal tenía que abrir voluntariamente su núcleo mágico. Pero para Víctor, ahora un druida plenamente despierto, esos requisitos eran triviales. Contempló las runas doradas flotantes, con la mirada fija y concentrada. Con cuidado, sacó su cuaderno y una pluma especial que grababa automáticamente, una que capturaba las fluctuaciones mágicas y las formas rúnicas. Comenzó a esbozar la secuencia parpadeante. Primer grupo de runas, murmuró Víctor, mientras su pluma se deslizaba suavemente.
Una variante básica para el ocultamiento, pero incompleta. Le falta el vínculo con la resonancia ambiental. La pareja de Snidgets temblaba ligeramente en su regazo, dejando escapar suaves y complácidos gorjeos ante el flujo de la magia. Víctor acarició sus suaves plumas, sintiendo la delicada y mágica retroalimentación. Este era uno de los dones del druidismo, una comunión más profunda e instintiva con las criaturas mágicas. Tómalo con calma. Sin prisas, dijo suavemente, alzando de nuevo su varita. Manifestación rúnica. Otro lanzamiento. La energía dorada resurgió una vez más, tejiendo un nuevo patrón en el aire. Esta vez fue diferente. Se añadieron runas compuestas para giro brusco y aceleración. Los ojos de Víctor se iluminaron. Así que eso es todo, esos giros casi en ángulo recto no se deben solo a la fuerza de las alas. Hay una sutil distorsión espacial involucrada, dibujaba rápidamente, con la pluma rasgando la página. Su cuaderno ya se estaba llenando. Diagramas de runas, notas de observación, hipótesis garabateadas en los márgenes. Durante las siguientes horas, Víctor volvió a lanzar la cámara una y otra vez, grabando cada secuencia fragmentaria que aparecía. Los Snidgets también parecieron disfrutar del proceso. De vez en cuando, un destello de luz recorría sus cuerpos, y sus formas aparecían y desaparecían brevemente. Su innata capacidad de camuflaje se estaba ejercitando y fortaleciendo gradualmente. Cuando finalmente oscureció el cielo, Víctor dejó la pluma sobre la mesa. Se frotó los ojos cansados y contempló con satisfacción la creciente colección de su cuaderno. Hasta ahora, 17 fragmentos distintos de frases rúnicas, resumió en voz baja. A este ritmo, 2 meses deberían ser suficientes para trazar un mapa de la estructura completa de la magia innata del Snidget. Con cuidado, levantó a la pareja y los devolvió a su nido. Le acariciaron los dedos con cariño antes de volver a entrar. Los 3 polluelos, agotados de revolotear por la habitación, ya estaban profundamente dormidos, acurrucados unos junto a otros como pequeñas bolitas doradas. Víctor se acomodó de nuevo en su escritorio y pasó a una página nueva. Allí, ya había comenzado a esbozar un diagrama mágico detallado de la circulación del Snidget dorado. Marcó varios puntos clave y añadió notas al lado de cada uno. Esquema preliminar de la transfiguración del Snidget dorado. Áreas clave. Conducción de magia alar, capacidad de ocultación, anulación de la inercia durante giros a alta velocidad, reflexionando sobre las enseñanzas del día y la comprensión más profunda que había adquirido de los dones del Snidget, Víctor asintió para sí mismo con silenciosa satisfacción. Estas observaciones no solo le ayudaban a prepararse para transformarse en un Snidget y usar sus habilidades. También estaban profundizando en su comprensión de varios hechizos relacionados con la magia natural de los Snidget. Afuera, la noche ya había caído por completo. En el interior de la cálida habitación iluminada por lámparas, el pequeño nido brillaba suavemente. Y en algún lugar de los pasillos del castillo, Tom probablemente seguía sembrando el caos. En definitiva, un día muy productivo.